muy buenas tardes. Nuestra tertulia para la tarde de hoy, en la cual bueno, vamos a darle ingreso a nuestros colegas. Bienvenido, Luis Hernando. Buenas tardes. Tienes el micrófono cerrado. Entonces, bueno. Tengo como problema de voz. Bueno, perfecto. Entonces vamos a estar pendientes también de si vas a escribir algo para participar en caso de que necesites más bien por ahí. ¿Te parece? Sí, gracias. Sí, listo. Muy bien. Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, listo. También entonces, por un momento se desconectó Luis Francisco, pero ya estamos de nuevo. Así que vamos a dar comienzo a nuestra jornada de hoy con el tema filosofía en el laboratorio. Pues en lugar de un preámbulo voy a darle la palabra a Luis Francisco, quien nos va a hacer la introducción. Tienes la palabra. Gracias, mi querida Astrid. Luis Hernando, un gustazo tenerte de nuevo. Qué bueno, Leonardo, que estás acá. Excelente, porque el tema de hoy es supremamente interesante y contemporáneo. Muy bien. A ver, ya entendemos. Perfecto, tienes sonido de ambiente, no te preocupes, te mantienes así. Cuando vayas a intervenir, pides la palabra o escribes en el chat si es posible para ti. Bueno, entonces, ¿por qué este documento que enviamos en esta oportunidad? Que es un documento distinto a los que habitualmente hemos enviado, que son documentos muy académicos y muy especializados. Acontece lo siguiente: soy miembro de la Sociedad de Filosofía de la Ciencia en la Práctica, una organización internacional que principalmente funciona en Europa y algunos en Norteamérica. Y en esta organización, pues obviamente hay unos parámetros de trabajo en el campo de la filosofía de la ciencia. Y se ha considerado lo siguiente: pues la filosofía de la ciencia se ha centrado tradicionalmente en la relación entre las teorías científicas y el mundo, sea el mundo físico-natural, el mundo de las relaciones sociales o el mundo subjetivo que ciertas áreas de las humanidades trabajan. A riesgo de ignorar, por supuesto, con todos estos estudios, lo que es la práctica científica. Eso es lo que ha hecho habitualmente la filosofía de la ciencia. En los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la tendencia predominante ha sido la de prestar atención a la práctica científica y su relación con las teorías, a veces ignorando deliberadamente el mundo, excepto como producto de la construcción social. Entonces vemos que es otra perspectiva contraria a la del inicio que he señalado, la del inicio que sería básicamente el enfoque de la filosofía analítica de la ciencia, y este segundo estudio de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, esa visión construccionista de la ciencia, que obedece también a un viejo debate entre realismo, antirrealismo o construccionismo social. Donde todos estos enfoques pues entran en contienda. Para el caso de los dos enfoques que he mencionado, tienen pues su valor, tienen su mérito, pero cada uno ofrece solo una visión que es limitada, descuidando algunos aspectos esenciales de la ciencia. Entendida la ciencia como ese conjunto de prácticas, operaciones que permiten a través de laboratorios, centros de estudios, centros de investigación, trabajos de campo, poder construir teorías científicas sobre determinado tipo de fenómenos que hacen parte de determinadas áreas concebidas como disciplinas científicas o ciencias específicas.
Por eso se requiere una filosofía de la práctica científica basada en un marco analítico que toma en consideración tanto la teoría, pero también la práctica y también el mundo. Esa interacción entre teoría práctica y mundo hace que se tenga una visión más potente. Eso lo defendemos quienes estamos de acuerdo con la visión de una filosofía de la ciencia basada en la práctica. Y consideramos que toman distancia de esos análisis filosóficos, científicos que se hacen desde las torres de marfil o desde esas perspectivas meramente construccionistas del discurso por el manejo del lenguaje. La dirección de la filosofía de la ciencia sobre las prácticas científicas no es del todo nueva, y esto hay que pues, hacer justicia y clarificarlo. Ya teníamos en la filosofía naturalista de la ciencia, que es esa filosofía de la ciencia de los siglos XVII y XVIII, en concierto con la historia filosófica de la ciencia, a menudo ha enfatizado la necesidad de estudiar las prácticas científicas. Doctrinas como el realismo experimental, actualmente de Ian Hacking, han visto en la intervención activa en el camino del trabajo científico como lo más seguro hacia un conocimiento de lo que es el mundo. En definitiva, pues aquí ya hemos visto más de una vez la perspectiva del realismo de entidades de Hacking y entendemos a qué se refiere esta filosofía de las prácticas científicas. Y es que hay que mirar el análisis filosófico desde la perspectiva de cómo se va aplicando el conocimiento en la medida en que hay que intervenir el mundo con el propósito de desentrañar cómo funciona. De otra parte tenemos los pragmatistas, los operacionalistas y los Wittgensteinianos tardíos, es decir, los Wittgensteinianos que se basan en la visión de los juegos del lenguaje, el carácter del significado por el uso del lenguaje, que implica en todo caso interacción y práctica entre los hablantes. Estas visiones de pragmatistas, operacionalistas y wittgensteinianos tardíos, que se refieren que siguen las ideas de Wittgenstein II o de segundo término, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, pues han intentado fundamentar la verosimilitud y el significado en las prácticas de todo orden, en este caso, pues las prácticas científicas. Sin embargo, la preocupación por la práctica siempre ha estado algo fuera de la corriente principal de la filosofía de la ciencia, principalmente en la lengua inglesa, que es la que maneja esta concepción analítica de la ciencia y que es la que pues, ha llegado a nuestros países principalmente. Se hace necesario cambiar esta situación a través de un programa consciente y organizado de estudio detallado y sistemático de la práctica científica que no prescinda de preocupaciones sobre la verosimilitud y la racionalidad del conocimiento científico. La práctica consiste en actividades organizadas o reguladas encaminadas a la consecución de determinados fines. Y aquí es donde vemos que siempre la actividad científica tiene un elemento de intencionalidad, una pretensión y unos intereses. Bien, por lo tanto, pues la epistemología de la práctica debe dilucidar qué tipo de actividades se requieren para generar conocimiento. Los debates tradicionales en epistemología sobre la verdad, los hechos, las creencias, las certezas, la verosimilitud, la observación, la explicación, la justificación, la evidencia, entre otros elementos que podemos tomar, pueden reformularse con beneficio en términos de actividades, en términos de operaciones
y hacer el análisis de operaciones de por qué las trabajamos, buscar la racionalidad de las mismas y desentrañar hacia dónde tienden y qué tipo de conocimientos o consecuencias de orden práctico también generan, porque es un asunto tanto teórico como también de orden práctico. De forma similar, los tratamientos basados en la práctica también arrojarán más luz sobre las preguntas sobre modelos, medidas, experimentación que se hacen dentro de los procesos de investigación científica que han surgido con prominencia en las últimas décadas a partir de las consideraciones del trabajo científico real que se da en laboratorios, grupos de investigación, empresas de investigación y sean estas públicas o privadas, sean estas universitarias o empresas de tipo científico que tienen una pretensión de generar conocimiento como saber de rentabilidad. Teniendo en cuenta todo esto que les estoy señalando, entonces vale tener en cuenta para poder interpretar mucho mejor la entrevista que les suministré, entender que hay unos aspectos que es necesario destacar y que yo posteriormente se los voy a señalar, que justifican aún más por qué hacer una filosofía de la ciencia basada en las prácticas científicas. Este sería, digamos, como el entorno, el marco general de lo que permite alumbrar mucho mejor el contenido del texto de esta entrevista que se les suministró como texto de lectura. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Bienvenido, Armando. Y en la medida de la jornada creería que se pueden unir más personas. Entonces, tomando, sí, Luis Hernando. No, gracias. Bueno, voy a hablar aunque tengo un poquito de dificultad porque como una especie de esas gripas que están dando que afectan un poco la voz. Ayer tenía gripa, pero hoy amanecí así como con problemas de la garganta. Bueno, quería comentar esto, que me parece interesante el texto en la premisa de que retroalimenta, el trabajo filosófico se retroalimenta con la práctica científica. Y digamos, uno conoce en el texto el punto de vista del filósofo de la ciencia, y a mí se me ocurrió decir interesante ver el punto de vista del científico en su relación con el filósofo, es decir, qué tanto dialogan, porque me pareció en principio una premisa interesante. También de ahí se desprende que yo interpreto que las preguntas que se hace un filósofo de la ciencia son las mismas que se puede hacer el científico. Digamos, esa es una frontera como que no tiene, es una frontera un poco difusa y pueden compartir las mismas preocupaciones el filósofo y el científico, ¿no? ¿A dónde? Y otra inquietud que me surgió es en el trabajo interdisciplinario, decía yo qué tan acertado es que la filosofía de la ciencia se aplique a un campo de investigación particular más que a un campo de investigación más general. Es decir, ahí hay un tema como de escalas que esto lo digo porque hay una afirmación ahí en el texto que dice la filosofía del cáncer es un campo de investigación muy pequeño. Yo me quedé pensando, dije, miércoles, uno ya poder hablar de la filosofía del cáncer es algo no tan común y corriente. Y también me llamó la atención el tema sugiere muchas cosas, el tema de la interdisciplinariedad, porque yo he trabajado, claro, desde las ciencias sociales en esa discusión de lo interdisciplinario entre ciencias y es supremamente difícil porque escuchar que una ciencia o una disciplina escuche a la otra sus fundamentos y traten de construir conclusiones en común
es bastante difícil porque abandonar sus propias puntos de vista es muy difícil. Es lo que uno nota en los grupos de trabajo, en la interdisciplinariedad. Hay mucho, aparte del celo profesional, ese es otro tema, el tema de la competencia entre los intelectuales y los científicos. Está el tema como epistemológico, como de la contrastación de puntos de vista con fundamentos distintos. La complejidad de la interdisciplinariedad me parece interesante como asunto de la filosofía de la ciencia. ¿Algún comentario, Francisco, al respecto? Bueno, sí, correcto. Pues vale decir lo siguiente, ya van a ser 15 años, en una documentación que preparé para un seminario sobre filosofía de la ciencia en la Universidad Santo Tomás, dentro del texto yo decía sobre la necesidad de quienes se dedicaban a la filosofía de la ciencia de abordar una disciplina científica como parte de su ejercicio profesional, de tal manera que pudiese con ello entender desde la misma perspectiva del científico ciertos problemas y ciertas características tanto ontológicas como epistémicas que pueden ocurrir en la práctica de una ciencia particular, y de esa manera poder tener los zapatos puestos en el campo de la ciencia por parte de quien hace la reflexión filosófica sobre la ciencia. Es indudable que las perspectivas no son las mismas, vale decirlo, porque la filosofía de la ciencia devino de la reflexión que se empezó a dar por la transformación que se dio en el campo de la física y de las matemáticas a principios del siglo XX, lo cual generó la aparición, ustedes ya lo saben, del Círculo de Viena y toda la otra historia que hemos narrado a lo largo de muchos de los videos de las tertulias que hemos desarrollado. Pero en la medida en que se ha ido avanzando, al principio se consideraba que la filosofía de la ciencia era un campo de saber que daba línea y orientación a la práctica científica. Era un área de carácter prescriptivo. Y no más podemos observarlo en los textos de Carnap, por ejemplo, acerca de los elementos de la lógica y de los elementos propios del fisicalismo para explicar las teorías científicas. De la misma manera, tenemos a Popper con sus primeros escritos sobre la lógica de la investigación científica, también con un carácter prescriptivista. Pero esa visión prescriptivista vino a ser demolida poco a poco, habida cuenta de la especificidad de las ciencias. Entonces no se podía hablar simplemente de una filosofía de la ciencia en general. En esto, la crítica de los filósofos franceses fue muy útil, y por eso los filósofos franceses siempre han tendido a hablar de la filosofía de las ciencias, no la filosofía de la ciencia. Porque el concepto filosofía de la ciencia, que es un concepto anglófono, llamémoslo así, porque es parte de esa tradición analítica de la filosofía y de la ciencia que se ha dado en la Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, y que en alguna medida pues ha influido a una buena cantidad de países, entre los cuales está el nuestro, con otras combinatorias, por supuesto. Hablan de una filosofía de la ciencia como una filosofía general. De hecho, Astrid y yo nos graduamos en filosofía de la ciencia como concepto general de filosofía. Nosotros no vimos la perspectiva, por ejemplo, francesa de las filosofías de las ciencias. También vale decir
que a raíz de esa crítica, posteriormente, hacia los años 60, 70, empezaron a surgir las llamadas filosofías regionales de la ciencia o epistemologías regionales de las ciencias. Entonces encontramos una filosofía de la matemática, una filosofía de la física, una filosofía de la astronomía, una filosofía de la cosmología, una filosofía de la química, una filosofía de la bioquímica, y encontramos que son múltiples filosofías de las ciencias para las distintas disciplinas. Pero luego nos encontramos que vienen procesos de integración de conocimientos para poder comprender mejor los fenómenos del mundo, donde múltiples visiones desde perspectivas distintas necesitan integrarse con el propósito de tener una cosmovisión sobre los fenómenos que integren varias perspectivas. Y entonces aquí vuelve a haber una revolución en la mirada filosófica de la ciencia y empezamos a ver que estas miradas son más complejas. Entonces surgen unas filosofías de las ciencias de la complejidad, unas filosofías de la ciencia de los sistemas complejos. Y entonces retornamos, pero en un nivel superior, a ver como una filosofía general de la ciencia, pero en términos de interdisciplinas o de transdisciplinas. Y existen hoy, por ejemplo, unas filosofías de las ciencias que consideran que hay unos poquitos grupos de ciencias: ciencias de la Tierra, ciencias del espacio, ciencias del pensamiento, ciencias de la sociedad, donde en cada uno de estos compartimentos se reúnen varias de las antiguas y clásicas ciencias que habían surgido en la ebullición de la explosión, llamémoslo así, de la revolución científica europea. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues que estamos pisando terrenos que son supremamente flojos. Aquí no estamos pisando terrenos firmes. Y es por eso que surge en los últimos decenios, 2 o 3 decenios, esa visión de no miremos tanto las teorías, no miremos las estructuras lógico-semánticas de las teorías, que no quiere decir que dejemos de verlas. Miremos un elemento fundamental que tiene que ver con las prácticas científicas. Y ahí, cuando vemos las prácticas científicas, entonces tenemos que ver cómo operan las ciencias, y vemos que las ciencias no operan uniformemente. Los objetos de conocimientos de la paleontología no corresponden a los mismos objetos de conocimiento que tiene la física de partículas. Si tenemos por el otro lado los objetos de estudio de la lingüística o de la lingüística comparada, no tienen nada de relación, por ejemplo, con el estudio de el objeto de estudio de la geografía física. Si tomamos la cristalografía, que tiene que ver con el estudio, análisis, descripción de la naturaleza de los cristales, su objeto de conocimiento es distinto del objeto de la química. Así haya unas intersecciones por el hecho de que los cristales están compuestos por elementos químicos. Quiero con esto decir que el ejercicio de las prácticas científicas también tiene unos métodos que aunque pueden ser semejantes en su racionalidad, tienen sus propias especificidades y, por supuesto, generan preguntas que son distintas y son preguntas de tipo científico. Ahora bien, dentro de ese ejercicio de preguntas de tipo científico pueden llegarse a hacerse preguntas de tipo filosófico, porque las preguntas de tipo filosófico tienen una naturaleza distinta de las preguntas científicas. Recordemos bien que las preguntas científicas apuntan siempre a algo que podemos asociar con la causa eficiente aristotélica, y es cómo funciona el mundo. La filosofía de la ciencia o las filosofías de las ciencias preguntan en el sentido de, puede ser de la causa no material, sino de la causa principal, la causa originaria
que responde a las preguntas del por qué, o a las preguntas sobre la racionalidad, o a las preguntas sobre el por qué hacemos esta visión de los objetos de investigación. A eso no apuntan las ciencias. Por eso las preguntas científicas lo que hacen es hacer complementación con las preguntas filosóficas. Y el hecho de que haya filósofos en grupos de investigación científica que estén haciendo parte del grupo de investigación va a ser muy importante, porque preguntas filosóficas puede abrirles los ojos en otros sentidos a las propias preguntas científicas. Y las preguntas científicas que indagan sobre aspectos específicos le permite darle huella de clarificación a la formulación de preguntas filosóficas. En ese sentido, la complementariedad entre científicos y filósofos de la ciencia es fundamental para poder tener una mayor comprensión y de saber de qué se está hablando. Y allí entonces dejan de existir esas brechas entre filósofos y científicos, y también cierto tipo de jerarquía, porque algunos consideran de más estatua a los filósofos de la ciencia que a los propios científicos, porque creen que están en un escalón más allá de la comprensión. Y aquí el asunto es de cooperación, teniendo en cuenta todo el marco de cosas que dije anteriormente, de cómo han evolucionado las filosofías de las ciencias en relación con el desarrollo también de las disciplinas científicas en el marco de la historia de la ciencia del siglo XX, que va desde la pequeña ciencia a la gran ciencia o big science, y luego a la tecnociencia, y hasta llegar a lo que tenemos ahora de tecnociencia geoestratégica, que es la propuesta que yo he venido haciendo. Pero en general a la tecnociencia que tenemos hoy por hoy. Entonces, creo que esto de alguna manera trata de enmarcar varias de las preguntas que hace Luis Hernando en relación con su interpretación de la lectura. Espero que haya algún, digamos, como nivel de clarificación o comprensión, o también desacuerdo, indudablemente, porque si lo hay, pues lo buscamos y lo tratamos de dilucidar. Sí, a ver, sí, claro, capté digamos, los elementos como de la respuesta. Por ejemplo, no se puede afirmar que el filósofo de la ciencia haga las mismas preguntas del científico, aún suponiendo que el filósofo de la ciencia está incorporado a una práctica científica. Imaginémonos que está ahí en el laboratorio y que es un trabajo interdisciplinario. Entonces, eso me llamó la atención y por eso, pero tú lo aclaras, que son niveles de análisis distintos. Yo iba a repreguntar, para la gente del común o no experta, ¿cómo le explicaría a un filósofo de la ciencia como ustedes qué es filosofía del cáncer? Claro, yo creo lo siguiente. La filosofía del cáncer no se podría explicar en los términos clásicos de la filosofía de la ciencia, porque la filosofía de la ciencia clásica es una metateoría, es decir, una teoría de teorías. La filosofía del cáncer sería un análisis sobre las formas como la comunidad científica que está dedicada al estudio de esa entidad llamada cáncer, que es la multiplicación anómala de células de un tejido que se salen de la norma de la reproducción celular habitual que tiene el cuerpo humano, generando una exageración de tejido anómala que consume la energía de las células y que por lo tanto poco a poco va minando el consumo y el metabolismo de las demás células, afectando al organismo paulatinamente, porque el cáncer tiene que ver con eso, es un proceso de entropía por el crecimiento anómalo de células y que está vinculado con las formas como se generan la genética
de esas células que difiere de la genética del resto de células que están sanas en el cuerpo, lo cual implica que hay una rebelión en el proceso de biología molecular de esas células y que implican pues las formas como se duplican o se replican el ADN con el apoyo del ARN. Entonces, una filosofía del cáncer es entender, por ejemplo, esa operación que se da a nivel molecular, que genera toda esa serie de cambios, y entender cómo el científico necesita abordar el fenómeno como objeto de investigación, entendiendo esa dinámica de operación que está sucediendo a nivel de biología molecular. Entre los ácidos nucleicos al interior de esas células que están en rebelión con respecto al resto de células del organismo. Y esto implica preguntarse entonces, ¿qué intención? Porque no podríamos asegurarle intención a las células, pero ¿hacia qué horizonte de sucesos tiende esa reproducción anómala de las células? Esta pregunta es filosófica. Esta pregunta no es la que hace el investigador del cáncer. El investigador del cáncer trata de mirar cómo es que opera esa duplicación y esa aparición de nuevas células cancerosas que están en unas formas bioquímicas de rebeldía con respecto a las maneras como se reproducen las células que están en estado normal en los otros sectores del organismo del cuerpo. Ellos miran es cómo opera eso, cómo se da. Y en el cáncer, cómo opera. Pueden hacer el estudio de contrastación de cómo opera en el tejido sano y cómo opera en el tejido que se denota como enfermo. Ellos miran es el cómo opera eso. Pero el filósofo sí puede señalar qué significado tiene esa manera del cómo se hace diferente la reproducción de esas células y hacia dónde tiende esa generación, entonces, de células cancerosas. Y uno podría decir, y aquí viene una interpretación filosófica, es que es como una especie de revolución bioquímica que hay en el organismo por parte de un grupo de células que tiene una manera de operar diferente, una manera de operar en su replicación que es distinta a la normal, o sea que se saltan las reglas generales de la reproducción celular que tiene el cuerpo. Luego hay ahí una anomalía en la regla de reproducción celular. Ahora bien, ¿por qué acontece eso? ¿Qué hay en ello si se considera el organismo como una unidad vital, como un cosmos vital, que tiene unas reglas para mantenerse en una especie de autopoiesis? Recuerden nuestro estudio de autopoiesis, de organización y de autoorganización. Justamente el cáncer es una negación de la autopoiesis, es una ruptura de la autopoiesis. ¿Por qué? Porque toma una regla distinta y lo que hace es empezar a succionar las energías que irían en términos moleculares, incluso las azúcares, proteínas, etcétera, que irían a los demás tejidos y se concentran de manera, voy a decirlo, entre comillas, egoísta para el tejido que está creciendo anómalamente. Y aquí esa es una interpretación de orden filosófico, no es una interpretación científica. Entonces creo que ahí se va dando cuenta cómo puede construir una filosofía del cáncer. Es lo que se me ocurre a mí a partir de la pregunta, que no es en ningún momento sencilla, que hace Luis Hernando. No sé cómo te parezca, Luis Hernando. Oh, sí, por lo menos se aborda, digamos, trata de resolver. Es que me llamó mucho la atención la expresión filosofía del cáncer. Bueno, tratándose de entrevista entre científicos, el término no es cualquier término, hay un campo de filosofía del cáncer. Sí, aunque no existe disciplinariamente a nivel del mundo una filosofía del cáncer. Yo veo que en la entrevista lo hace con un propósito de ser muy explícito con el entrevistador, de
para decir que dentro de la investigación sobre el cáncer incluso se pueden hacer formulaciones filosóficas sobre el cáncer, pero no porque exista un apartado de filosofía del cáncer. Pero interesante como introduce es que filosofar es hacerse preguntas, digamos, en su acepción más plena. Excelente, excelente. Hacerse preguntas y buscar posibles respuestas con sentido. Y cuando hablamos de sentido es que tengan un significado, que tenga algún nivel de coherencia comprensiva con la naturaleza explicativa del mundo, que no necesariamente tiene que ser científica, sino que es más global. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Entonces, siguiendo esta estructura que nos plantea el texto, también está subyacente un elemento en este ejercicio de la filosofía de la ciencia que tiene que ver con cómo es que los científicos y hasta los mismos filósofos llegan a ciertas conclusiones. ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Cuáles son esos ejercicios que se hacen a través tanto de las prácticas científicas como del mismo ejercicio del investigador que permiten decir, por ejemplo, sobre determinada teoría, es que esta es la evidencia que nos permite corroborar o comprobar que este fenómeno se expresa en estos términos o se manifiesta en la naturaleza de la vida o de las cosas de esta forma, y que con ello lo que hace es que de esas conclusiones están relacionadas también o vinculadas con teorías, con resultados de productos científicos, con los mismos procesos y las exploraciones que se han hecho, las hipótesis o los supuestos subyacentes que se han tenido. Entonces, para nosotros, las personas del común, podemos obtener de manera muy, digamos, común los resultados que se hayan hecho sobre una investigación, pero conocer todo ese proceso, cómo se han hecho los debates, cómo es que se han hecho las discusiones al interior de los grupos científicos, cuáles son las posturas que se oponen entre sí. O sea, el producto terminado, antes de tenerlo en forma de teoría o en forma de una composición o química o o sea, de las tantas formas que se pueden manifestar los resultados de un trabajo científico, detrás de ello hay todo un ejercicio interdisciplinar, más ahora que en otra época, que muestra que aquí estas conclusiones llegaron a través o mediadas por unos debates y también de unos supuestos teóricos que traen quienes trabajan en ella. Eso que nos invita también a conocer sobre la historia de las ideas de la ciencia, que nos ayudarán a entender en qué momento se estaba definiendo o estableciendo X o Y teoría. Como ya lo hemos visto en algunas ocasiones en nuestras tertulias, no podemos juzgar con los criterios del presente algunas situaciones o momentos o el contexto en el que se hicieron determinados debates, como los debates frente a las bacterias, a las micropartículas, con los criterios que tenemos ahora. Y eso también nos permite entender cuál es como ese, como diría Fleck, ese, ¿qué? Comunidad de pensamiento, la comunidad de pensamiento que hay en determinado momento de la historia de la ciencia, o como grupo que, de acuerdo a su disciplina, tienen unas formas de ver o de abordar esos objetos bajo observación. Lo que nos permite también ver es que a través de la filosofía de la ciencia, con personas que tenemos el interés en reflexionar y filosofar sobre asuntos que son de tipo práctico, como hoy que estamos hablando de las prácticas en el laboratorio, también con ello entender cuáles son las distancias que hay entre un grupo y otro frente a la manera de reflexionar los problemas y ver que estos grupos no son homogéneos, ver que la manera como se abordan los problemas y se obtienen resultados no son todos un camino parejo o como si fuera algo estandarizado, sino que es gracias a estas discusiones,
a estas formas distintas de ver el mismo problema, lo que también ha ayudado a enriquecer y ampliar esas fronteras del conocimiento científico, con lo cual hoy vemos que se dan esas redes de relaciones. Entonces, quería poner como ese énfasis en esos dos aspectos, en lo que son las comunidades de pensamiento, en la historia de la ciudad de la ciencia y cómo tiene también un punto o un papel central en la manera como hoy entendemos los problemas de investigación. No sé, dentro de los colegas, ¿quién quiere pedir la palabra para su intervención? Hola, Armando. Sí, hola Armando. Pues bueno, yo veo que hay como un interés fundamental del filósofo de la ciencia en el sentido de querer aprender siempre, aprender sobre la ciencia, y que digamos que sus metodologías generalmente lo van a dirigir a producir preguntas que son de mucho interés tanto para el filósofo de la ciencia como para el científico. Y creo que de todo esto también lo que se deriva es el enorme, digamos, interés de trabajar como en la interacción del que produce el laboratorio. Y allí, por ejemplo, me encontraba que en la entrevista de este personaje tiene digamos, tres aspectos que son los que hablan como que Perdimos la comunicación, Armando. Bueno, entonces... Bien, no, pues entonces sí, sigamos mientras él puede volver a conectar. Puede volver. Ahorita estaba recordando bien, cuando estaba hablando de que habitualmente la ciencia responde a preguntas sobre la causa eficiente, que implica el cómo es que se efectúa algo, y que también está la causa material, en que se refiere de qué están hechas las cosas, que también puede involucrar el trabajo científico. Está la causa formal, y es la manera como vienen planteadas las cosas con las cuales se da un determinado resultado. Y está la causa final, que se refiere hacia dónde tiende. Y justamente la causa final es algo que la filosofía de la ciencia perfectamente puede abordar, al igual que la causa formal. Porque en la causa formal se pueden mirar estructuras de racionalidad, de pensamiento, que permiten explicar qué racionalidad hay en la manera como concebimos que se hace el desdoblamiento de la doble hélice en las células cancerosas, y que no se haga de una manera distinta con la intervención del ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico, perdón. Y entonces ahí se pueden formular preguntas que son filosóficas más no científicas, pero para poder entender ese tipo de preguntas hay que tener un conocimiento sobre lo científico. De hecho, allí dentro del texto aparece una iniciativa que hay en la Universidad de Burdeos, en la cual en los programas de filosofía de la ciencia va a ser un trabajo sobre filosofía sobre las prácticas científicas, y que lleva a que, por ejemplo, los estudiantes tengan que estar, de hecho, en algún laboratorio o centro de investigación de una ciencia específica durante algún tiempo, aunque su propósito sea la formación en filosofía de la ciencia, pero para ello tiene que mirar y participar dentro de las prácticas científicas, cosa que a mí me parece que es bastante útil, porque en esa medida, cuando se hagan los trabajos de investigación propios de la filosofía de la ciencia basado en prácticas, los resultados a través de ensayos, a través de artículos, se van a hacer con un rigor tal y con una mirada tal
que se tiene en cuenta las prácticas científicas que hayan experimentado estos filósofos de la ciencia. Y en ese sentido, hasta se me ocurría, ¿por qué no proponerle a la Universidad del Bosque, que es la única universidad del país que tiene un programa de filosofía de la ciencia, que en algún semestre hubiese un ejercicio de prácticas científicas en un laboratorio de biología o en un estudio de campo de epidemiología o en las áreas de ingeniería o en las áreas de la Facultad de Ciencias Físico-Naturales, y que en esa medida también fuera parte de la formación del estudiante de filosofía de la ciencia, un ejercicio de práctica de laboratorio en cualquiera de esas facultades o programas de formación. Y en ese sentido estoy viendo la utilidad de este enfoque de la filosofía de la ciencia centrada en prácticas. Sí, muy interesante la propuesta. Armando volvió. ¿Puedes hablar? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se me fue la...? Que habías visto como tres aspectos. Ibas a enunciar los aspectos que ibas a señalar. Ah, ya. Entonces, Bueno, sí. quedaste en los 2 puntos, 2 puntos. En los 2 puntos. Bueno, yo lo que tenía aquí era un asunto en que hay, digamos, unos impulsos, digamos, del filósofo de la ciencia, colocado en el ámbito del laboratorio. Entonces, que hay un asunto que es el impulso por la filosofía, que hace digamos, que el personaje asista a las reuniones en el laboratorio, que pase tiempo en el laboratorio y que ayude a los científicos a publicar sus artículos, en fin. Y que el impulso por la ciencia lo que hace es que este personaje, nuestro filósofo de la ciencia, pues termina involucrado en los experimentos, en el detalle, en la discusión del proyecto, en todos los aspectos de los análisis, la interpretación de datos, métodos, conceptos, los panoramas generales, las suposiciones, en fin. Y como este es un personaje que tiene esa formación, pues lo que está ayudando es a impulsar el proyecto de ciencia, y que entiende que estos proyectos al final también tienen como un cierto impulso filosófico, y que digamos también que el otro asunto está en que definitivamente lo que se produce allí es un trabajo en equipo, ¿no? Y en ese trabajo en equipo, que es el científico con el filósofo de la ciencia, pues lo que está haciendo es, digamos, dilucidando los problemas conceptuales, la interpretación de los datos, a la representación de los datos, los análisis de las secuencias propuestas en cuanto a las cuestiones de laboratorio, y todo esto, digamos, puede llegar a producir llega a producir un trabajo de laboratorio, digamos, básico, y que al final de cuentas lo que hay es, digamos, entre esta interacción entre un filósofo de la ciencia y un científico, es como una oscilación, ¿no? Que hay oscilamos entre la filosofía y la ciencia, o la ciencia y la filosofía, y todo lo que se hace, digamos, que todas las discusiones finalmente terminan produciendo preguntas de orden filosófico, y hablando también pues perdón, a aclarar los conceptos teóricos que los mismos científicos pueden estar comenzando a elaborar. Entonces allí pues ahí lo que veo es que se producen teorías, suposiciones, y que lo que hace el filósofo de la ciencia es ayudar a elaborar la consistencia de los argumentos y a elaborar afirmaciones de orden o con un dominio científico en particular. Y que en últimas, lo que hay allí es que, digamos, esa oscilación entre filosofía y ciencia, a la larga se convierten como en una etiqueta, que se produce en ese laboratorio, y que finalmente pues son como las formas en que cada cual se pertenece, digamos, se defiende en ese camino de encontrar nuevas teorías y avances científicos. Eso es lo que veo, me parece que produce esa interacción filósofo con científicos en laboratorio. No sé qué vean ustedes por allá. Pues hay una cosa ahí que quería decir. En la entrevista que se hace a Lucila Plan, que es quien está haciendo el doctorado en filosofía de la ciencia,
El asunto es que dentro de lo que describe está el hecho de que para poder avanzar en un trabajo de filosofía de la ciencia donde se habla acerca de células cancerosas, las células cancerosas y su tratamiento con células madre, pues hay una relación de por qué las células madres pueden ser importantes para transformar la bioquímica de las células cancerosas. Y en eso pues hay unos procesos y procedimientos que se han descubierto que pueden servir. El interés inicialmente es filosófico de Laplante, pero dice que para poder entender mejor lo que quiere decir filosóficamente, le era necesario ir y mirar en detalle el proceso científico propio. Entonces yo lo que veo es que sí hay filósofos de la ciencia que podrían estudiar, por ejemplo, un determinado tipo de campo filosófico, científico, e inmiscuirse dentro de grupos de investigación empíricamente constituidos en laboratorios o en centros de investigación, donde estuviese un programa de investigación que estuviera relacionado temáticamente con el programa de investigación del filósofo de la ciencia. Y él estar participando en los dos programas, pero tener muy claro con respecto a los métodos, técnicas y procedimientos de registro de información para los dos proyectos. En el primer proyecto puede estar vinculado con un equipo de filósofos, y en el otro con un equipo de científicos propios del área, y con ellos coordinar qué es lo que es pertinente dentro de cada campo. Dentro de la entrevista se decía que también había la posibilidad de que llegara a confundirse un estudio filosófico y convertirse básicamente en un estudio científico. Pero yo les digo que la diferencia se puede mantener en la medida en que las preguntas fundamentales que orientan lo que es la filosofía de las ciencias y lo que es una disciplina científica se puedan mantener en términos de qué tipo de preguntas responden cada una de ellas. Y en esa forma no podría confundirse. Pueden hacerse intersecciones por áreas de conocimiento, por temas afines y temas comunes del fenómeno que están estudiando, pero la respuesta es a preguntas distintas, porque la filosofía de las ciencias o de la ciencia en general se pregunta es un tipo de cosas que son diferentes al tipo de preguntas que se formula en el campo científico. Entonces, en ese sentido, creo que es factible y lo que le da es una gran potencia de conocimientos y de capacidad argumentativa y comprensiva al filósofo de la ciencia. Yo insisto que es muy valioso eso. Hay algo que a mí me llamó la atención con respecto al programa en el que está, pues con la propuesta de un programa que están teniendo en la Universidad de Burdeos. Gracias, en la Universidad de Burdeos, y es cuando le dicen a las personas con qué van a graduarse. Y entonces lo tradicional es que uno se gradúa con una tesis o una monografía. Y en este caso lo que están proponiendo es un artículo de publicación, que fue lo que hiciste en el caso de Francisco Fasí, o sea, ¿qué le da a uno a entender esto? Que son trabajos muy específicos, de profundidad más que de extensión, y con ello con la intención de también invitar al debate a otros, porque eso es digamos, lo que invita siempre un artículo en una revista cuando es publicado, y que de allí se permite seguir debatiendo no solo el interior del espacio académico o del aula de clase, sino que invita al público en general, de quienes tienen acceso a la publicación. Entonces, ¿eso qué hace? Que se rompe también con el esquema convencional que traemos de la academia. Claro. O sea, pues lo veo en varios niveles. Pensando en cómo fue, por ejemplo, haciendo, digamos, la contraparte con lo que fue la experiencia del Círculo de Viena. Estamos hablando de un grupo que no era formalmente
unos estudiantes de filosofía de la ciencia en el sentido de la clase, del el semestre 1, semestre 2, como ya lo vivimos nosotros, sino una cuestión de una espontaneidad o de una necesidad, más bien, una necesidad interna de ir rompiendo con esas convencionalidades. ¿Y eso a qué invita? A que se trabaje mucho más en el ejercicio de la autonomía y del pensamiento en cuanto a esa mayoría de edad a la cual pues estamos llamados. Y veo que definitivamente cuando uno se vincula más a través de artículos de publicación, como es el caso de lo que ha venido ocurriendo en la tertulia, cuando entramos en diálogo con los autores de los textos, eso rompe con esa convencionalidad. Y creo que también hacia allá es que está marchando la sociedad del conocimiento, esa visión de que el grado 1, el grado 2, el grado 3, el posgrado 1, esto se sale ya de los sistemas educativos o formativos que hoy se están buscando y que además se centran en problemas, en la resolución de problemas concretos que tiene en un momento dado un campo del conocimiento, y al tratar de encontrar posibles respuestas, y en este caso del filósofo, reflexiones que le permitan al científico hacer unas nuevas interpretaciones, lo que hace con ello es que también se quite esos estereotipos o esas etiquetas de que de acuerdo a la edad, ¿no? Como todavía existe en la educación básica y media, entonces se decía en otra época que para alguien llegar a hacer un doctorado era porque ya tenía una cierta edad en la vida, madurez, o, ¿sí? Pero hoy en día entonces vamos viendo que eso ya no encaja en estos cánones, y lo que hace es que gente muy joven, gente que está interesado en un campo del conocimiento, pueda ingresar sin tener esas precondiciones, pero sí requiere o hace que estas personas se exijan, porque no tendría alguien que se lo dijera, sino ellas mismas, a exigirse, por ejemplo, formación en otros idiomas, en la necesidad de estar escribiendo sobre sus propias reflexiones y publicarlas, el participar en eventos más diversos, congresos, ¿sí? Es decir, eso rompe con esa visión del enciclopedismo que todavía de pronto uno puede tener por la herencia educativa que tuvo. Sí, sí, sigue Luis Fernando, tranquilo, sigue. No, quería hacer una pregunta, pero de pronto puede ser para más tarde, para no desordenar. Es que quería preguntar, ustedes que están muy en el tema de la filosofía de la ciencia, si actualmente, digamos actualmente, pongámosle los últimos 20 años o 30 años, en el desarrollo de la ciencia, los científicos en sus eventos, me imagino conferencias, publicaciones, ¿cómo valoran desde el científico hacia el filósofo el papel del filósofo de la ciencia? Siempre, el otro día se me ocurrió esa pregunta y se me pasó a hacerla. ¿Cómo valoran los científicos al filósofo de la ciencia? Y digamos, eso se mediría en los eventos que hacen científicos, los foros, sus conferencias, sus publicaciones. Debe haber trabajos al respecto, un poco de la comunicación entre los científicos y los filósofos de la ciencia. Bien, creo que soy la persona indicada para contestar por la experiencia que tengo en ser miembro de la Sociedad de Filosofía de la Ciencia en la Práctica y de la Asociación de Filosofía de la Ciencia que está relacionada con la Universidad de Chicago, así como con la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, que reúne a filósofos de la ciencia de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, y hay algunos colombianos también allí. Y es que necesariamente en los países que tienen mayor desarrollo tecnocientífico, las sociedades y organizaciones de filosofía de la ciencia, que ya no son simplemente ni regionales, no son nacionales, no son regionales, sino son internacionales,
están en íntima relación y comunicación con otras organizaciones de los propios científicos, los físicos relacionados con los filósofos de la física, los químicos con la filosofía de la química, filosofía de la matemática con la comunidad matemática. Hay una relación directa. Países como Colombia, la comunidad de filósofos de la ciencia es una comunidad que es marginal, es bastante marginal. Graduados en filosofía de la ciencia en Colombia no deben haber más de 200 personas y ejercen en áreas no necesariamente de filosofía de la ciencia. Tengo el conocimiento, por ejemplo, de un maestro que fue mi director de tesis, que es un filósofo es físico primero, licenciado en física, matemática, es graduado en filosofía, con máster en filosofía de la ciencia y un doctorado en filosofía de la Universidad de Minnesota, y él fue mi director. Mi director, un tipo que sabe muchísimo de filosofía de la física y de cosmología, pero en este momento está dirigiendo un programa que está relacionado con la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Entonces, uno se da cuenta que, aunque la teología se puede tomar desde la perspectiva también de estudio científico, no lo veo en un área que tenga que ver directamente con filosofía de la ciencia. Hay un maestro que también conocemos con Astrid, que es Germán Guerrero Pino, de la Universidad del Valle. Él sí está dirigiendo un grupo de investigación en filosofía de la ciencia con estudiantes de filosofía de la Universidad del Valle. Hay otro profesor que es Carlos Arturo Rengifo, que con él también me comunico, que es PhD en filosofía de la ciencia. Y hay unos ya en proceso de retiro como Juan Manuel Jaramillo Uribe, que es un maestro en el área de filosofía de la ciencia, de la teoría estructuralista de la ciencia, no del estructuralismo francés, sino del estructuralismo metateórico de la escuela de la Universidad de Múnich, que en este momento pues ya está jubilado y escribe, pero esporádicamente. Hay otros filósofos de la ciencia en la Universidad de Antioquia, algunos que hacen filosofía general y algunos cursos de filosofía de la ciencia de la Universidad Nacional, y algunos profesores de la Universidad El Bosque, que no son filósofos, sino que son, por ejemplo, un bioquímico molecular, maestro nuestro, que hace filosofía de la biología y filosofía de la ciencia, que es Luis Eugenio Andrade. Hay otro filósofo que había trabajado en filosofía de las ciencias de la complejidad, pero se dedicó a las ciencias de la complejidad aplicadas a la administración y a la administración del Estado, y trabaja ahora con la Universidad del Rosario, que es el doctor, ayúdame Astrid, el que fue maestro mío. Carlos Eduardo Maldonado. Carlos Eduardo Maldonado, que a propósito también él me revisó en mi época, hace más de 25 años, mi propia tesis en maestría en educación, pero fue una coincidencia. O sea, filósofos de la ciencia renombrados como comunidad en Colombia es mínima. Por eso es que en medio del mundo de ciegos, los tuertos somos reyes, Astrid y yo, porque somos de los pocos que impulsamos esto. Creo que este es el único canal de YouTube que trabaja filosofía de la ciencia en Colombia, porque yo no he visto ningún otro. Hay unos que son mexicanos, hay otros que son argentinos, hay unos chilenos, por supuesto, están los españoles y bueno, en inglés, imagínense, en alemán, imagínense. Pero en Colombia este es el único canal, porque la filosofía de la ciencia en este país no. ¿Por qué? Porque la infraestructura tecnocientífica de Colombia es pobre. Pero en otros países donde hay un gran desarrollo, sí hay esa posibilidad de esa comunidad entre científicos y filósofos de las áreas específicas.
entendidos como filosofía general de la ciencia o filósofos especiales de áreas disciplinares específicas. ¿Esto qué significa? Que uno puede hacer estudios generales de filosofía de la ciencia, como lo hemos hecho Astrid y yo, pero podemos también especializarnos en filosofía de la biología, por ejemplo, o filosofía de la química, o filosofía de la matemática. Y eso sucede, eso acontece, en la medida en que, según los proyectos de investigación, la gente se va adentrando a hacer ese tipo de estudio. Por ejemplo, yo he tenido la tendencia a irme hacia aspectos de la filosofía de la tecnología en las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad, siendo filósofo de la ciencia general. Pero mi tendencia ha sido filosofía de la tecnología en las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, ese tipo de cosas se da y ese es el estado de las cosas, por ejemplo, en Colombia. Y a nivel internacional, pues lo que te digo, que en la medida en que los países están más desarrollados tecnocientíficamente, esos vínculos entre científicos y filósofos son bastante grandes. Y lo sé por las asociaciones en las cuales estoy involucrado. Agregando a lo que estás diciendo, Francisco, y es que la misma revista de la que nos compartiste el artículo, hay un artículo introductorio a la revista donde hacen referencia a esto que precisamente pregunta Luis Hernando. Y en concreto lo que dicen es que la tendencia ha sido más bien a que se formen grupos muy pequeños donde lo que hacen es, por unos intereses muy particulares, se empiezan a desarrollar o a escribir esos resultados, pero no es que obedezca a algo general, a que definitivamente logre conectar diferentes disciplinas científicas con la filosofía, sino específicamente ámbitos muy marginales de la ciencia interesados en la filosofía como tal, y es el caso específico de la tecnología, como ya lo dice Francisco, donde más se ha identificado, y otro de los campos ha sido por el lado de la biología y por el lado de la medicina. Es lo que reporta este artículo. Entonces, lo que muestra también, hablando de la pregunta que Luis Hernando hace, que a su vez este es un campo marginal también al interior de las ciencias, no solamente como filósofo de la ciencia, sino en la ciencia misma, podría uno especular, ¿no? Por el hecho de también requerir unos niveles de formación específicos, porque se tendría que hacer más especialista en la biología o en la química o en la física, bueno, en el campo que se decida trabajar, para poder hacer este tipo de ejercicios. Y por el otro lado, pues que está de manera transversal a esa filosofía de la ciencia lo que tiene que ver con los estudios sociales que de una u otra manera están allí en cada uno de los campos de la filosofía de la ciencia, y que con ello dice que ha creado sus propios espacios de intercambio y de publicación, que por el contrario, lo que está buscando esta revista de la cual nosotros estamos examinando este artículo, aboga es por una reintegración de varios subcampos y enfoques dentro de la filosofía de la ciencia. Eso significa que la misma filosofía de la ciencia internamente ha hecho unas subdivisiones por la profundidad de ese conocimiento. Claro, eso que dices es cierto, en el sentido en que los intereses de integrar filósofos de la ciencia con científicos es más un interés de los filósofos que de los científicos, claro, totalmente, porque los científicos están centrados en sus fenómenos propios de su disciplina, pero al filósofo le interesa poder entender y adentrarse mucho más que con una visión general de un campo científico, entrar en procesos de trabajo de laboratorio o trabajo experimental y en un trabajo de comunicación. Por supuesto, lo de las comunicaciones sí se ha ido aumentando entre comunidades. Lo que sucede es que hay múltiples asociaciones y también algo que es evidente, que se recomienda siempre que los estudios de formación doctoral o postdoctoral sean con grupos pequeños. ¿Por qué? Porque es que los procesos son supremamente duros y complejos
y es necesario que para poder coordinar grupos de estudiantes con proyectos que son de alta profundidad, entonces no puede ser numeroso, porque se requiere una exigencia de calidad, como lo señalaba Astrid, donde la graduación la da es la publicación en una revista indexada. Y la revista indexada, tú tienes unos pares académicos que a través del sistema de doble ciego, que significa que tú como escritor no sabes quién te va a evaluar y los evaluadores no saben a quién están evaluando. Y hay un intermediario que es el coordinador de gestión administrativa del conocimiento científico de la revista o el journal, que es el que hace el enlace posteriormente para decir efectivamente ha sido aprobado, ha sido rechazado o ha sido aceptado, pero con tales modificaciones, que es lo que habitualmente se tiene en los procesos de revisión por pares para la publicación científica. Y eso, por ejemplo, universidades de nivel lo asumen como el registro de calificación que tenga el estudiante. En el caso mío tuve la fortuna, y agradezco a la vida, tuve la fortuna de que en mi revisión por pares no encontraron ninguna cosa para corregir y de una vez me dijeron que sería publicado, por supuesto, 3 meses después. Me dijeron eso, pero apenas me llegó el registro de que iba a ser publicado, pasé todos esos documentos a la universidad y la universidad de una vez me colocó 5. ¿Por qué razón? Porque no había habido ninguna, llamemos, registro de cambio o de modificación o que no había o que hubiese sido rechazado. Por supuesto, si se ha rechazado, hay que hacer nuevamente el trabajo para remodelar la cosa y volver a intentar en otra revista o en la misma revista. Ese tipo de cosas genera una exigencia de tipo científico, de tipo académico, por supuesto, con el propósito de generar dentro de la comunidad científica internacional productos de alta calidad. Y por eso es que los grupos son pequeños y los mecanismos que se están utilizando ahora son esos, de que sean publicados en revistas indexadas. Y las revistas indexadas son aquellas que tienen un reconocimiento internacional por la calidad de sus publicaciones que se han ganado a lo largo del tiempo. Ricardo había escrito algo en el chat, yo no sé si lo puedes ahí revisar. Ya miramos, sí, yo vi que había escrito algo, ya, vamos a mirar. Sí, Ricardo entonces nos dice, algo que la universidad enfatiza aportando a la profesora Astrid es que los grupos son muy pequeños, por lo que el valor del costo debe ser muy alto y el nivel de especialización debe ser algo muy especial. Tiene toda la razón, no hay manera de negarlo, lo cual muestra que de todas maneras las formaciones de alto nivel son formaciones de alto costo. Y en la medida en que alguien resulta graduado en esas formaciones de alto costo, por alto nivel de calidad en la formación, por supuesto dentro de la escala laboral se aspira a tener niveles de responsabilidad mucho más sofisticados y más altos. Pero también en países como el nuestro, eso es una daga en el cuello también, porque vienen los problemas de la sobrecalificación de los profesionales. Y entonces cuando un profesional está sobrecalificado es preferible no contratarlo en cierto tipo de empresas porque va a ser un problema, porque tiene una calificación mayor de la que se requiere. Y en países como los nuestros, por ejemplo, la contratación de doctores, de PhDs en distintas áreas, pues no será muy conveniente porque no se requieren esos niveles de formación y se genera más bien frustración en el ámbito laboral. Eso es una serie de cosas que también generan, en otra perspectiva, por supuesto, en la relación de formación para el trabajo y los trabajadores en las empresas y el volumen de trabajadores presentan una dificultad. Por eso me parece que también es muy arriesgado decir que hay que hacer que toda la gente vaya a la universidad y que se gradúe. Eso no tiene un sentido suficientemente realista, habida cuenta de que el país, por ejemplo Colombia, que es un país que es emergente en algunas áreas económicas, pero que es un país también extractivista,
Entonces se requiere de mano de obra con unos talentos de tipo operativo. No podemos tener una inmensa cantidad de egresados profesionales en distintas áreas que van a ocupar cargos de qué, van a orientar qué o van a decidir qué. No vamos a poder poner a ingenieros como operarios de máquinas. Un ingeniero diseña y genera procesos y procedimientos en la construcción de algo. Pero si vamos a contratar a un ingeniero para que opere una máquina o opere cierto tipo de procedimientos, eso lo podría hacer un técnico o incluso un tecnólogo. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque hay veces se pueden soltar palabras de que todo el mundo a la universidad cuando todo el mundo no puede estar en la universidad porque se requiere personal operativo, personal que haga servicios generales, personal que haga mantenimiento. Y en ese sentido, pues para eso están los niveles técnicos, los niveles tecnológicos y los niveles de ocupacionales, de habilitación ocupacional que permiten cierto tipo de trabajos que son de base para poder mantener un proceso productivo. Y ahí es donde vemos que en el análisis de las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad, los flujos poblacionales en la formación profesional para el incremento del potencial científico y tecnológico también debe tener sus límites y sus posibilidades. Y en eso, pues hay algunos individuos que hacen discurso demagógico y populista para decir que todo el mundo vaya a la universidad cuando no es lo que corresponde a lo que se requiere en el mundo de lo real de la producción económica y el desarrollo social. Creo que ahí, por aquí hay... Sí, Ricardo dice, totalmente cierto, y algunos piensan en que van a ser desplazados y se siente y genera angustia para unas personas dentro de la sociedad empresarial. Claro. A raíz de eso que se está tocando, Ricardo, me encontré algo que yo no sé si en algún momento vamos a tomar, que es el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de los procesos productivos. Ya miraremos, ya tengo un artículo, lo traduje, y lo tendremos en las próximas semanas para mirar eso también, porque muchos de los análisis que se pueden hacer en filosofía de la ciencia, en relación con otras áreas, por ejemplo, en este caso con la economía, con el movimiento de poblaciones, con el desarrollo productivo, con políticas públicas, están vinculados con todos estos elementos. Pues precisamente en la línea que plantea Ricardo, lo que estás diciendo, esta misma, digamos, el contexto de esta lectura me llevó a encontrar algo, es cómo también se hacen estudios basados en los grupos humanos dedicados a la filosofía de la ciencia y cómo estos son vistos en eso, pues son, imagínate, estudios un poco más especializados dedicados a verlos, cuáles son esos modelos conceptuales donde están siendo formados, cuáles son los instrumentos, digamos los instrumentos de laboratorio con los cuales ellos intervienen o trabajan, esas construcciones lingüísticas a las cuales se llega, llega el filósofo de la ciencia, los estándares científicos en los cuales se mueven, cómo esas teorías sobre el mundo o del mundo y el papel que desempeñan en la formación y en la práctica de los mismos, aquí los llamarían artefactos humanos, ya, hablándolo ya en la línea de la perspectiva de esta inteligencia artificial. Pero si lo vemos desde también en eso que viene en la herencia de la formación filosófica que hemos venido trabajando, claro, es que un filósofo de la ciencia visto en una perspectiva de un estudio, o sea, sería un meta estudio, todos esos elementos que subyacen allí desde su formación en cuanto a teorías científicas en las cuales han sido formados, las prácticas en las cuales han sido tan preparados, en los desempeños que realizan, en los modelos conceptuales sobre los cuales se forman y entre otros aspectos. O sea, lo que está diciendo Ricardo me parece que
que concuerda muy bien con todo lo que estamos tratando de examinar, y es a partir de la lectura sobre esta entrevista de la investigadora en relación a sus prácticas laboratorio, que allí también mostraba que estaba relacionada con aquellos estudiantes que están haciendo apenas su práctica o aprendiendo, o sea, como los que estaban como en el proceso de formación. Otros debates en los que estaba vinculado con cómo entendía desde afuera ella esa experiencia de acompañar y asesorar, porque hasta llegaron a pensar que ella era bióloga, o, no, yo soy filósofa, pero tuve que adentrarme tanto en el tema que termino aprendiendo de la biología, como igual nos pasa cuando nos involucramos en otras disciplinas. Imagínate en el caso de Luis Hernando. Luis Hernando tiene una formación de economista, pero sabe de sociología como el que más. Sí, o el otro nivel que está presentando ella allí, y es definitivamente cómo se ayuda a estos que ya son doctores o tienen la máxima experiencia para ayudarles a organizar sus ideas. Entonces son mínimo, ahí hay 3 niveles de desempeño dentro de un solo ejercicio, que es en el de laboratorio, y cómo en ese sentido el filósofo de la ciencia tiene que hacer de su forma de pensar, de su estructura mental, algo muy flexible, más adaptativo, diría yo, para que pueda funcionar en todos estos niveles, si es que no hay más. Yo creo que con eso, esto es para todos. Nos damos cuenta que los estudios de filosofía y de la ciencia tienen que ver con el mundo de las cosas reales y concretas, pero en gran medida, y todas las veces y todos los días. Porque cuando se piensa que filósofos de la ciencia es por allá perdidos en teorías abstractas y nada más. Es evidente, se estudian teorías que tienen niveles de abstracción, como Armando, Estela, que han estado bastante tiempo, bueno, Luis Hernando también más o menos, se han dado cuenta que sí, existen. Pero es que eso está relacionado con la práctica social viva del día a día en los distintos países del mundo. Y que es indudable, la práctica del filósofo de la ciencia es necesaria, es útil, pero no en un castillo de cristal o en una torre de marfil perdido. No, no, indudablemente que no. Listo, perfecto, Luis Hernando. Muchas gracias también por tu participación y estaremos viéndonos entonces la próxima semana. Ojalá que así sea. No sé si algún otro comentario de Armando o de Leonardo que recuerda nos puedes escribir en el chat y lo leemos. Estela. Sí, sería muy interesante saber, por ejemplo, en el caso de Leonardo, cómo vas viendo estas cosas y en qué sentido le aporta al tipo de estudios que está desarrollando. Bueno, todavía no se puede conectar. Bueno, yo lo que... Dale, que le dé Leonardo. Pues yo lo relacioné mucho con una capacitación que yo tengo que dar, porque en archivos hay algo que se llama el grupo interdisciplinario. Y pues es ahí cuando yo me doy cuenta, después de leer esto, yo decía, bueno, es como haciendo parte de un equipo de cómputo, ¿no? Entonces el uno aporta el lenguaje, el otro aporta tal cosa, y yo sentía que el filósofo de la ciencia era como el enlace entre las dos cosas, ¿no? Y a mí me gustó mucho la lectura porque me hizo caer en la cuenta de que eso es lo que yo debo hacer cada que yo dé la capacitación. Hay una capacitación específica del grupo interdisciplinario, que son todos los que van a poner la valoración sobre los documentos, para decir si son documentos de valoración primaria o de valoración si tienen valores primarios o tienen valores secundarios. Entonces es cuando me doy cuenta que estamos otra vez con el mismo asunto de los sistemas, ¿no? Todos interrelacionados, todos trabajando para un mismo objetivo. Pues básicamente, pues eso fue mi observación. Gracias, Estelita. Leonardo señala lo siguiente: me genera preguntas por el impacto social, la organización social. Claro, sí, indudablemente esto lleva a que hay unos efectos dentro de la sociedad
y creo que nos damos cuenta que, por ejemplo, en los equipos de gobierno, desarrollo y diseño y desarrollo de políticas públicas a través de planes, programas y proyectos, obligan a la participación de múltiples profesiones, dentro de las cuales los filósofos de la ciencia están, así como los economistas, así como los políticos, los abogados, los lingüistas, están también los administradores de empresas, los administradores públicos y todo este tipo de profesionales que, como decía Estela, hacen equipo con el propósito de poder tender a un objetivo de lograr unas determinadas metas que estén establecidas dentro de los planes, que tienen un efecto dentro del campo social. Armando. Ahora sí, Armando. No, pues es que el asunto, pienso que definitivamente, al mirar la entrevista que se le hace a este señor Martín Sach, a Lucy Laplan, pues lo que ella evidencia es que al resultar involucrada con un grupo de científicos, vio que ella, digamos, podía interactuar muy bien con ellos. ¿En qué sentido? En que muy probablemente los científicos pues no tienen los suficientes elementos, digamos, de interpretación de datos, por ejemplo, ¿cierto? Pero ya como es filósofo de la ciencia, está estudiando filosofía de la ciencia, entonces va utilizando eso que está aprendiendo y en el ámbito científico. Entonces comienza, digamos, a alimentar a esos científicos, digamos, a buscar métodos conceptuales, mirar los panoramas generales, que las suposiciones finalmente se pueden mirar de una determinada manera, etcétera. Entonces, lo que resalta, me parece, es que definitivamente el mundo científico no tiene todos los saberes, que sí posiblemente puede tenerlos, digamos, aquí mismo lo hemos visto nosotros en el transcurso de nuestros conversatorios, la diversidad temática que nosotros hemos tratado. Hay muchas cosas que muy probablemente, que ustedes mismos lo comentaban en algún momento, cuando hicieron su magíster, pues hay cosas que no se vieron allí. Entonces aquí nosotros por lo menos tenemos tanta diversidad de temas, tantas cosas que nos hacen tener, digamos, amplitud de criterios y que esa amplitud de criterios, al resultar involucrados, porque básicamente lo que ella está mostrando aquí es la filosofía en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio. Entonces, cómo ella, con su filosofía de la ciencia, comenzó a apoyarle las formas de conceptos que ellos tenían, los problemas conceptuales que tenían los científicos, los datos, los análisis, todo esto. Entonces, por eso es que ella también menciona dentro de sus impulsos, ¿no? El filosófico, el de la ciencia y el impulso del trabajo en equipo, fue lo que a ella le dio la fuerza para trabajar, para interactuar con esta serie de personajes. Entonces, digamos que el asunto está en que si uno mira que el científico, pues de pronto el científico sí sabe mucho, o el físico sabe mucho de física, el biólogo mucho de biología, etcétera, pero en la elaboración de conceptos, un filósofo de la ciencia, digamos que definitivamente, también me da la impresión de que el filósofo de la ciencia tiene un ámbito en general como esa cuestión, digamos, de siempre estar aprendiendo. Y es lo que yo veo, por ejemplo, en Astrid y en Francisco, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos mirando diversos temas, diversas cosas. Estamos, digamos, tratando de ponernos al día en discusiones conceptuales, en qué direcciones pueden tomar digamos, la vida, la economía, la política, etcétera. Entonces, me parece que digamos que un científico, pues seguramente sí estaba metido allá en el cuento del cáncer y sabe del cáncer todo lo que quiera saber del cáncer, pero como el filósofo de la ciencia llega y se involucra a estudiar, entonces comienza a aprender de ciencia y específicamente del cáncer, ¿ya? Y eso va dando una enorme riqueza tanto al filósofo de la ciencia como a los científicos que están involucrados en un determinado proceso.
Sí, claro, claro. Y bien, como dice Estela, sí, hay un intérprete que permite hacer traslados o traslapos o analogías entre unas disciplinas y otras. De acuerdo, Estela. Y esto que dice Armando, fundamental. Los filósofos de la ciencia necesitan permanentemente estar aprendiendo de todos los campos que les sea posible. Por supuesto, no hay posibilidad de cubrir todos los campos. Y en ese sentido, en el enfoque de la filosofía de las ciencias centrada en las prácticas, yo creo que vale destacar aquí los siguientes puntos que quiero compartir. Primero, se hace necesario no solo la adquisición y validación del conocimiento, en el sentido de ese progreso continuo de conocer cosas, como decía Armando, sino también el uso del conocimiento. El interés no es solo cómo se aplica el conocimiento preexistente a fines prácticos, sino también cómo el conocimiento en sí mismo está fundamentalmente moldeado por su uso previsto. El objetivo de un filósofo de las ciencias centrado en prácticas es poder construir puentes, significaciones entre la filosofía de la ciencia y los campos más nuevos de la filosofía de la tecnología y la filosofía de la medicina, la filosofía de la historia y demás disciplinas que puedan intervenir allí. También con ello se espera brindar nuevas perspectivas para los distintos campos de la ciencia. Se necesita de la misma manera enfatizar en cómo los artefactos, en ese sentido los artefactos humanos, como decía Astrid, como los modelos conceptuales y los instrumentos de laboratorio, son intermediarios entre las teorías y el mundo. Con esto se busca dilucidar el papel que juegan los distintos artefactos en la configuración de la práctica científica. Recordemos en los términos de Bruno Latour que podemos hablar de agentes y actantes. Los agentes son personas, los actantes son justamente artefactos, dispositivos. Y en ese sentido, perfectamente, la práctica científica está compuesta por actantes, es decir, artefactos, y por Agentes. y por agentes en términos de las personas, que son los científicos y los filósofos que intervienen allí. Tercero, la visión de la práctica científica no debe verse distorsionada por una atención desequilibrada a ciertas áreas de la ciencia. Claro, es tratar de ver la mayor cantidad de cosas posible para tener un panorama general, aunque es un ejercicio difícil y Armando pues lo reconoce porque queremos saber siempre de algo más, pero no podremos ver en profundidad todo, podemos saber los aspectos más globales. El enfoque tradicional, por ejemplo, en la física fundamental, así como el enfoque más reciente en ciertas áreas de la biología, se complementarán con la atención a otros campos como la economía y otras ciencias humanas y sociales, las ciencias de la ingeniería y las ciencias médicas, así como áreas relativamente descuidadas dentro de la biología, la física y otras ciencias físicas. Por ejemplo, pues ese es el esfuerzo que tanto este servidor como Astrid han venido haciendo y yo creo que Estela y Armando son los mayores testigos de esto en los últimos años. Y cuarto, diríamos que en la metodología que le corresponde a esta filosofía de la ciencia centrada en prácticas, es crucial tener una interacción productiva entre el razonamiento filosófico y el estudio de las prácticas científicas reales, pasadas y presentes. Por eso, muchas de las veces nosotros hacemos estudios sobre historia de las ideas de la ciencia y algunas de esas historias de las ideas de la ciencia, pues vinculadas a procesos de producción de conocimiento que se hicieron en el pasado. Y aquí viene todo el asunto también de la historia de la tecnología en la producción de conocimiento científico. Esto proporciona una base sólida para la historia y la filosofía de la ciencia como una disciplina integrada. Ustedes se han dado cuenta que yo he hecho siempre el énfasis, es necesario que estudiemos historia y que entendamos la historia en relación con el desarrollo de la actividad científica y de la filosofía de la ciencia. Esto
para invitar a la participación también de científicos, ingenieros, y en el caso de los formuladores de políticas públicas, pues hasta este momento, pues aquí no ha llegado formuladores de políticas públicas, aunque de alguna manera Astrid y yo hemos estado relacionados con una entidad que de alguna manera ejerce una influencia en la formulación de políticas públicas, como lo es la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Y por supuesto hemos intervenido en reuniones y en encuestas donde se hacen algunos aportes para las políticas públicas, pero allí vemos también pues esa participación de la filosofía de la ciencia en relación con este tipo de personajes, aunque aquí no han venido los formuladores de política todavía. Pues todo esto también se vincula, bueno, por un lado como con ese énfasis que hace la filosofía de la ciencia basada en prácticas en un carácter muy pragmático, muy de ir a las cosas mismas, porque precisamente de esto es que se va viendo cuáles son como esas rupturas, también cuáles son esos vacíos y cómo pues precisamente esto permite reformular políticas en ciencia. Y lo que se nota es que donde mayor énfasis hay en la filosofía de la ciencia basada en prácticas, pues tiene que ver con la filosofía, en la visión de la biología o los que hacen filosofía de la ciencia para el campo de la biología. Y esto también, yendo un poco a otros asuntos que de manera muy específica hemos trabajado en otras tertulias, hay también de por medio todos unos debates dentro de la filosofía de la ciencia que se han conocido como debates de corte tradicional, que se acercan muy a las concepciones de la epistemología, y estos son, por ejemplo, alrededor del criterio de verdad, hecho científico, creencia, certeza, observación, explicación, justificación, evidencia, entre otras categorías de las que históricamente se han conocido en este contexto, que permiten también ser replanteadas en términos de las mismas actividades o de la práctica científica, ¿sí? Lo que vemos, por ejemplo, en el replanteamiento que hace Kuhn, el que hizo Popper en su momento, están alrededor de estas categorías y que hoy definitivamente también ya han tenido que ser replanteados y desde esto pues ya dejar de hacer preguntas abstractas, que es lo que nos mostraría una historia de la ciudad de la ciencia como en Kuhn, en Popper, en el mismo Feyerabend, en los que ya hemos estudiado, y dejar tanto de lado esa visión abstracta y teórica sobre los estándares científicos más apropiados para ir directamente a las evidencias. Estas evidencias lo que nos ayudarán cada vez más es a reformular las preguntas que han sido de interés al interior de la filosofía de la ciencia en términos de las actividades propias de las prácticas que se hacen en el caso del laboratorio, y con ello pues explorar nuevos enfoques que a menudo se están presentando como contradictorios. Sí. Y, Sigue. y para ello pues lo que hace es que la evidencia es la que nos permite ver esa sorpresa, ver cómo es de diferente a veces que uno une cosas la encontrar en la teoría, pero cuando lleva directamente al ámbito práctico del laboratorio y de la experiencia misma, la cosa no concordaba, y eso me hace recordar pues algunas de las clases donde los maestros nos mostraron, sí, ejemplo, la idea que uno se hace de la partícula, y se tomaba la fotografía de la partícula, pero ir y ver la partícula en movimiento, eso es otro tema. Entonces, lo que se hace es una reconfiguración en la construcción teórica y que tenemos a partir pues de la experiencia práctica, y con ello también dice que se replantean esos valores de la ciencia, las normas y los ideales que de manera inherente se han quedado en el conocimiento científico de manera convencional. Muy bien, Astrid, con eso que estás aportando. Hay un asunto de lo que señalaste que es muy propio de esta filosofía de las ciencias centrada en prácticas o sobre las prácticas, que yo aspiro a que no sea simplemente una exclusión,
sino que es entendido que es su enfoque, y es el hecho de que el análisis y el estudio de las teorías más abstractas pues seguirá existiendo dentro de la filosofía de la ciencia, pero a lo que se dedicará la filosofía de la ciencia en centrales prácticas es a ver cómo se obtienen resultados que yo incluiría al estilo de Cartwright, que fueran exitosos, y exitosos en el sentido de que tuvieran utilidad para el servicio de los seres humanos, y no en detrimento del medio ambiente, sino que haya esa armonía entre los dos. Claro, la filosofía centrada en práctica, la filosofía de la ciencia centrada en prácticas no hace esa precisión que estoy haciendo, pero yo estaría convencido de que a eso debería apuntar, porque el poder obtener dispositivos, artefactos, productos, innovaciones que permitan satisfacer necesidades humanas sin perjuicio de ni grupos, ni poblaciones, ni medio ambiente, será un elemento importante. Y ahí se ve cómo el conocimiento propio de la filosofía de la ciencia es necesario, es útil y necesita integrarse con los saberes específicos de las ciencias específicas. Y eso sería yo lo último que diría, no tendría más que decir al respecto. Claro, eso que tú estás diciendo sobre el carácter exitoso de las prácticas está muy relacionado con los valores científicos, con lo que no estamos hablando de valores en términos metafísicos necesariamente, sino valores en el sentido de lo que da sentido a la vida, de lo que da esa razón de ser, de estar juntos en este planeta, compartiendo unas experiencias para ver qué es lo que da unas oportunidades para una vida más equilibrada. Sí, sí. Muy bien. No sé No, qué. y ahí me parece que hay algo que surge de las últimas exposiciones de Francisco y de Astrid, y es que definitivamente con la filosofía de la ciencia tenemos una acción más directa sobre los objetivos, es cómo obtener resultados. Es más directa la pregunta, es, digamos, transformar ese qué hacemos, qué voy a hacer, qué no, cómo obtener resultados, y me parece que en ese sentido esta fusión de la señora, esta señora de filosofía de la ciencia y laboratorio es ir allá, al sitio donde se van a buscar y vamos y va a explicarles a los científicos cómo obtener esos resultados. Y me parece el gran apoyo que puede dar la filosofía de la ciencia en este ámbito. Gracias. No sé, algo más que quieran aportar Estela, Leonardo, Ricardo. Bueno, parece que no hay más por ese lado. Bueno, pues, no señora, muy bien, dice Ricardo. Bueno, pues. Leonardo señalaba algo y Ya. vale la pena, sí. Sí es válido que el profesional en las diferentes disciplinas tenga nociones de filosofía de la ciencia para que tenga un mejor rigor científico. Estoy totalmente de acuerdo. La respuesta es afirmativa. Sí, y creo, Leonardo, que te vas dando cuenta que el asunto de la filosofía de la ciencia no es aquí repetir teorías, sino tener conocimiento con el propósito de tener criterios para poder adoptar direccionamientos, orientaciones y toma de decisiones en la práctica científica de una determinada disciplina. Incluso poder organizar procesos y procedimientos en términos de planeación del trabajo profesional, del trabajo científico. La filosofía en ese sentido otorga muchos elementos porque ligado con la filosofía están las metodologías de planeamiento, las metodologías de investigación. Así, en las universidades planteen las metodologías de investigación como algo separado de lo filosófico, pero es que una metodología de la investigación está amparada en unos direccionamientos y fundamentos de tipo filosófico que permiten organizar las acciones y las operaciones de determinada manera. Hay una relación directa entre filosofía de la ciencia y metodologías de la investigación o las metodologías de planeamiento.
Listo. Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Bueno, pues en todo esto lo que vemos es la importancia de cómo definitivamente hacer que esas reflexiones que de pronto también están implícitas o de manera subyacente en esos profesionales que no son filósofos de la ciencia, pero que tal vez lo que necesitan es como esto, unos grupos de reflexión, porque ya vemos, por ejemplo, lo que hoy nos ha planteado Ricardo. Ricardo, por ejemplo, no es filósofo de la ciencia, pero desde su perspectiva reflexiva nos ha hecho ver también otra arista de esta filosofía de la ciencia que es en razón a la producción y a las condiciones económicas. La visión que tiene Leonardo con respecto a esas reflexiones en la política de la ciencia, las mismas que plantea Estela con relación a su trabajo directamente con los grupos que tiene en el lugar donde se desempeña, la experiencia de Armando en su perspectiva como artista y de persona que también se ha tenido que mover en las políticas del Estado y los aportes que nos ha dado hoy Luis Hernando con sus preguntas alrededor de cómo precisamente desde la misma biología o de la experiencia de la lectura de las células madre le fueron generando una serie de preguntas, muestra cómo en este grupo precisamente hoy, tomando las experiencias personales, de una u otra manera es como si estuviéramos también tomando una filosofía de la ciencia basada en las prácticas desde disciplinas profesionales distintas. Es lo que pues logro como recoger de lo que nos ha pasado hoy en la tertulia. No estuvimos en un laboratorio, pero cada uno tiene un laboratorio de la vida. Muchas gracias. Entonces, esa es como mi conclusión de hoy. Perfecto, yo creo que con eso podemos cerrar nuestra sesión de hoy. Para la próxima semana, entre mañana y pasado, les enviaré el documento pertinente. Quiero preguntar a Astrid si este sigue siendo el mismo link Sí, o señor. sí, queda este mismo. Voy a cerrar entonces la